a raíz del accidente, obviamente, cae muchísimo, hay un montón de cosas que suceden en el medio y prácticamente la compañía va a quiebra. Un accidente, lastimosamente, no es el objeto de este episodio. No, para nada. Pero un accidente bastante famoso. Sí, correcto. Que por lo menos motivó cambios importantes en la industria y en el entrenamiento. Con ese avión yo había vuelto de Bahía Blanca esa mañana. Y bienvenidos a un episodio más de Un Piloto Cualquiera, el podcast donde entrevistamos a comandantes, pilotos que nos cuentan sus aventuras, sus desafíos, cómo han sido sus carreras. La verdad es que podemos obtener mucho aprendizaje de la vida y experiencia de estos profesionales. Y también aprovecho para agradecer a todos el rápido crecimiento que estamos teniendo, especialmente en YouTube. La verdad es que para mí es algo todavía difícil de creer, aunque eso me da todavía mayor responsabilidad para intentar hacerles llegar un producto de calidad. Créeme que tanto yo como Eloy Chacón, que es la persona que me ayuda en este proyecto, estamos siempre buscando la manera de mejorar este producto que les ofrecemos y que con tanto interés nos reciben. En el día de hoy, sin más dilación, tenemos a un comandante de nacionalidad argentina. Es un comandante que ha volado por prácticamente todo el mundo, diferentes tipos de aeronave. Pero bueno, ¿quién mejor que él para que nos lo cuente conmigo hoy en el estudio? El comandante Diego Nelson Bachor. Diego, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto verte. Gracias por la invitación. Gracias. Y justo nos pidieron tomándonos un café, ¿no? Habíamos terminado un cafecito muy rico, sí. La verdad es que quiero dejar claro que Café Durán no nos sponsoriza, no nos patrocina, pero si hay alguien de Café Durán que nos esté viendo, sería bueno que nos contactasen para poder estar más presente en nuestros episodios. Muy rico. Exactamente. Ya dejando los cafés aparte, Diego, muchas gracias, como te digo, por estar aquí. Cuéntanos desde el principio, como siempre me gusta empezar, cómo te llegó la vocación para esta profesión de piloto. La vocación llegó súper temprano. Ya entrando a la escuela primaria, era algo que me gustaba. Jugaba con aviones, etcétera, y siempre supe que quería hacer esto. De hecho, tuvimos no pelea, pero discusión con mi padre, más que nada con mi madre. No, tenés que ser doctor. Pero no, al final venció la vocación. Me suena de algo esto, efectivamente, porque entiendo que eres el primer piloto de tu familia. Exacto. Claro, es difícil romper ese paradigma, ¿no? Exacto, tal cual. El primero de la familia, entonces pero bueno, gracias a Dios se fue mucho sacrificio, porque no veníamos de una familia adinerada, ni mucho menos. Hubo que trabajar mucho, sacrificarse, pagar horas de vuelo, hice todo de forma privada y gracias a Dios se llegó. ¿Y estudiaste en la Argentina? Estudié en la Argentina, en una escuela de vuelo que había en el aeropuerto de Don Torcuato, que ya no está más. ¿En qué ciudad? En Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, sí. Ahora pasaron todo lo que era Don Torcuato, se pasó a San Fernando, básicamente escuelas de vuelo, todo, y algunas en Morón también. Aerokern se llamaba. Hay una importante, Argentina siempre ha sido una importante escuela de pilotos de la región. Yo conozco varios pilotos, no siendo argentinos, que han ido a estudiar a Argentina. Correcto. Hay muchas escuelas de vuelo y muchos han optado por Fuerza Aérea también, porque había una forma de hacer toda la carrera y después retirarse. Eso después se terminó afectando en general, así que no se hizo más. Pero hay muchas escuelas de vuelo, sí, correcto. De acuerdo. ¿Y con qué edad estudiaste? Empecé a los 19 años. Me tocó el servicio militar, así que tuve que parar ahí a los 18, en ese momento era obligatorio, y empecé a los 19 y ahí pagando horas de vuelo, trabajando, yendo al aeroclub, en colectivo, en bus, como se dice, y pagando horas de vuelo, pero gracias a Dios se pudo. Tuve después una suerte, la bendición, mi hermano trabajaba en una empresa que tenía aviones,
general y formaron una empresita de taxi aéreo. Y gracias a Dios, después de mi licencia de comercial, pude empezar de copiloto en un Cessna 310. En una Cessna 310, que es un bimotor de pistón. Correcto. Un avión, la verdad es que muy bonita la 310, a mí me parece. Que muy noble, ¿no? Muy noble y tiene una línea muy buena, muy bonita, siendo una aeronave ligera, pero bimotor, una aeronave, la verdad es que muy buena. Yo he podido volarla poco, pero he podido volar la Cessna 310. Para lo que no, sobre todo los espectadores más jóvenes, el comandante hablaba del servicio militar. Antiguamente en muchos países había que hacer un servicio militar obligatorio, no necesariamente en la Fuerza Aérea, ¿no? Era un servicio, digamos, civil, de la sociedad civil, que tenía que, especialmente los varones, tenían que hacer un tiempo obligatoriamente en la Fuerza Armada Nacional. Así era. La Cessna 310 de copiloto, y también mencionar, y me gusta lo que dices, porque en varios invitados ya es una constante, ¿no? Que hay que estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pero para eso hay que estar preparado para cuando te llega la oportunidad, ¿no? Exactamente. Así que y hay que tomarla, ¿no? Hay que tomarla, eso es así. Bueno, eso es algo que estábamos hablando fuera de cámara también con Eloy. Hay gente que se decide y hay gente que no se decide. Y hay gente que tiene miedo, hay gente que dice, no, ¿y qué va a pasar? Y no voy a llegar o no voy a poder. Pero creo que al final de cuentas hay que arriesgarse porque es lo que uno quiere, la vocación, el sueño, para lo que uno va, así que hay que hacerlo. Y así fue, exactamente así fue. Como otras cosas que merecen la pena, hay un riesgo. Total. Si no tiene un riesgo o hay un 100% de éxito, entonces quizás que algo, lo que sea en la vida hablo, quizá no valga tanto la pena. Tenés ¿verdad? toda la razón, Carlos. Es así, hay un riesgo y entiendo que a medida que uno crece en la carrera, el riesgo cada vez es mayor. Así es, porque uno va metiendo más en la apuesta de vida, ¿no? Exacto. Aparte, hay mucho más que ganar, pero hay mucho más que perder. Exactamente. También, cuando uno empieza, ¿no es cierto? Y entonces estuviste de copiloto en la 310. Sí, esa empresa se llamaba Aeromaster, tenía varios aviones de taxi aéreo. Gracias a Dios tuve la suerte de pasar muy rápido por Cessna 310, después volé un Turbo Commander, un Cessna 690. 690, increíble, espectacular aeronave. Increíble. Espectacular aeronave. Correcto. Y pasé muy rápido a Learjet. ¿Cuál de ellos? Volé 24D, 25D. Muy bien. Sí, eran pura reacción, ¿no? Sí. El CJ6. Y cuando hablamos de poco tiempo, o sea, pasas de una Cessna, siempre de primer oficial, entiendo, de copiloto. Siempre de primer oficial. 310, ¿cuánto tiempo en 310? Estuve un año y medio. Bueno, en 310 fue copiloto y después pasé a capitán, a volarlo yo. De acuerdo. Supongo que a las 500 horas. El Turbo Commander también. Fue de copiloto, después pasé a volarlo yo y lo mismo fue con el Learjet. Hay que recordar la familia de Aerocommander y, bueno, Turbo Commander, ¿no? Claro, correcto. Ese era el hermanito mayor de la... Sí, está el 500, si no me equivoco. Correcto. Y Uniform, luego está el 680. El 680, había un 680. Que es todavía, no es turbohélice, pero es... Me acuerdo de la matrícula, Juliet Oscar Juliet. Sí. Lima Víctor Juliet Oscar Juliet. Sí, el 680 me parece, y luego está el 690, ¿no? Que el 690. Turbohélice es una aeronave con una capacidad de trepada muy importante. Sí, correcto. Un turbohélice, bueno, con techo de turbohélice, 250, 240, 260, pero muy buena performance, muy buen performance. De acuerdo. ¿Y cuánto tiempo estuviste como en cada aeronave? ¿Pasaste de la 310 al Turbo Commander? Fue aproximadamente 1 o 2 años, no mucho. Fue rápido, te dije. Si pude llegar rápido al Lear, fue lo que más volé antes de entrar a Aerolíneas Argentinas, muy bien. Austral. Ok, y el Learjet, ¿qué tal? ¿Qué me puedes comentar del Learjet? Un avionazo. Literal, era un cohete. Literal, era un cohete. Creo que en ese momento era la envidia de todo el mundo. Una línea muy estilizada, ¿no? Era full. De hecho, fue un fighter en Estados Unidos que toma Gates Lear y hace un avión de pasajeros, que eran 4 pasajeros del 24 y después 6 a 8 el 25D, ¿no? Con un poquito más de rango, pero era un avión que era... Vuela igual que un avión de línea ahora en su velocidad y en su techo. Prácticamente es un avión, además la línea muy estilizada. Muy estética, ¿no? El único tema que tenía era que si bajabas era para entrar. Porque no tenía autonomía casi. De acuerdo. Era muy poca la autonomía. Pero bueno,
Supongo. Es Era así. un avión diseñado para lo que está, ¿no? Al final Ajá, y un rango de 3 horas máximo. Hay que asignar la aeronave a la misión adecuada, ¿no? Literal, no se puede literal. pedir, Así era, así no era. se puede pedir a la máquina ni a las personas algo para lo que no está Para que diseñado, no- ¿no? exacto, así Muy es, bien, entonces pasas a Austral. Ajá, correcto. Entro en Austral a BAC 111. Uf. Era un avión Sí. inglés, antiguo, ya casi no vuela, que también era pura reacción, un ruido estremecedor. Pero yo creo que fue uno de los mejores aviones que he volado en turbulencia, por ejemplo. Lo tenía el ala maquinada junto con el fuselaje y no se sentía. No se sentía. Era Una duro, cosa que ¿no? pasaba en turbulencia Era como- y se acabó. no Listo, lo chao. movía ni la Ahora turbulencia, ¿no? se siente un poquito más. A veces es posible, ¿no? Que incluso, no sé qué te parece, a veces los aviones son tan eficientes a nivel aerodinámico que al final, pues aviones quizá menos eficientes a nivel aerodinámico, quizá en turbulencia tienen mejor comportamiento, ¿no? Bueno, literal. Porque- Yo te aseguro, Carlos, que nunca más volví a pasar una turbulencia fuerte. No sé si llegó a severa, pero fuerte como en ese avión. Nada, ni se enteraba, Nada, ¿no? ni se Muy bien. enteraba. ¿Y cuánto tiempo estuviste En el Australia máximo? estuve casi 9 años. Todo en este avión. No. En Austral pasé. En Austral hice casi toda la carrera de copiloto. Y como hubo fusión con aerolíneas y como ya sabes, quedaba mucho tiempo para que te ascendieran a capitán. Una carrera bien larga. Bien larga. Y yo era bastante inquieto, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, entré a BAC 111, después pasé a DC-9, DC-950 y después MD, Ok. 81 y 88. ¿Podríamos comparar la situación de Australia Aerolíneas en aquella época con la situación de Aviaco e Iberia en España? Creo que muy similar. De acuerdo. Muy similar. Dos compañías, una matriz, digamos, la otra no era realmente una subsidiaria, porque no, era No, subsidiaria. porque Austral nació privada. Toda la vida fue privada. Y la mentalidad de operación, etcétera, etcétera, fue privada. Y Aerolíneas Argentinas era una compañía del Estado con mentalidad estatal, literal. Así era, en ese momento. Austral llegó a tener 737-200, me parece, ¿no? ¿O no? Quisieron traer, pero al final nunca se llegó a concretar lo de los 37-200. Aerolíneas sí lo voló. Aerolíneas sí voló De acuerdo. 37-200. Sí, porque estoy ahora mismo recordando un vuelo que tuve la oportunidad de los compañeros argentinos fueron tan amables de llevarme en cabina hace Correcto. muchos años. Sí, sí. De Buenos Aires a San Martín de los Andes. 737. 737-200 Sí, y la señor, verdad es que- Aerolínea fue full Boeing 737. Les mando un saludo a todos los compañeros Cómo no, muy bien. de Australia, Aerolíneas. Sí, algunos de los que ven, también saludos, por supuesto. Sí, claro que sí. Entonces, estuviste en Austral volando DC-9. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el DC-9? Muy lindo. El 19, volamos 30 y 50. Que vinieron, si no me equivoco, vinieron de Venezuela. Se los compraron a. Estoy intentando recordar, no sé si... El 50 era una Ferrari, literal. Sí, estoy intentando recordar si no eres el primero de los invitados que ha volado al DC-9. No sé si el capitán Galino, Marcelo, otro comandante argentino que tuvimos el placer de tener aquí hace Ajá, ya unos sí, episodios. lo conozco. No sé si él lo voló, creo que no, la No, verdad. creo que no. Y no sé si tú eres el primer invitado Ajá. que voló el DC-9, un avión mítico. Mítico, literal. La verdad, y bueno, todo el mundo que lo ha volado. Además, Tremendo avión, tremenda performance, un avión, aparte con muy buena performance abajo, en vuelo alto, en altura. La verdad que un tremendo avión, especialmente el 50, porque estabas con un avión, con un motor, perdón, muy potente, con lo cual te permitía un montón de cosas, ¿no? Claro. El guión 15, el guión 17 de esa turbina en ese momento fue un avión que tiene los motores atrás. atrás, ¿de acuerdo? correcto. En Los motores en la atrás parte en- posterior. del fuselaje. Yo quiero como anécdota contarte que yo cuando me acuerdo que antiguamente cualquier piloto que tenga mi edad, mi rango de edad, habrá estudiado en España todo lo que es la asignatura de performance, eran Ajá, problemas era con el y con DC-9. DC-9, Y exacto, entonces nos teníamos que razón. estudiar el DC-9, aunque no lo fuéramos a No, volar. y nosotros hemos tomado de esa materia y de ustedes, obviamente, hubo un montón de problemas que se trajeron y se hacían
justamente en performance. Interesante. Entonces tuviste 9 años volando sobre todo el DC-9. En Austral. En Austral. Y MD, que es la continuación. Correcto, pero más moderno, ¿no? Ya con un poquito de pantallita aparecía ahí. Estamos hablando sobre todo del fabricante McDonnell Douglas, que ya es un fabricante que no existe, y la evolución del DC-9 era los MDs, ¿no? Correcto, y termina con Boeing 717, ¿te acuerdas? Ya cuando se hubo el merge, la fusión o la adquisición por parte de Boeing, de McDonnell Douglas. Correcto. Y entonces, comandante, vamos a Austral, volando sobre todo cabotaje. Doméstico y algo de regional, pero era en época de verano cuando se hacían los vuelos charter especiales, básicamente. Todo de primer oficial todavía. Todo de primer oficial, correctísimo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el siguiente paso? Aparece una compañía que básicamente explota, por llamarlo de una manera, en cuanto a la exposición, al crecimiento, a los viajes, que es LAPA. LAPA, de acuerdo. LAPA nos llama a 10 de nosotros, los primeros 10 copilotos en el escalafón en ese momento, para ofrecernos la capitanía. Y nos vamos. Una vez más, hay que estar en el lugar. Literal. Yo era el número 2. En el momento. Y tomar el riesgo. Yo era el número 2, el número 1 se queda. Y también, subió como a los 4 años, 5 años. Cuando dices se queda, te refieres se queda en Austral. Queda en Austral, correcto. Decide quedarse. Que también es una opción muy valiosa, ¿no? Pedro. Ya, entonces, muy bien. Entonces te vas al LAPA de comandante de 200. De 737-200. Sí, señor. Siempre recuerdo, y no es la primera vez que lo comento, recuerdo la cabina de ese avión. Yo no lo he volado, pero he estado en cabina varias veces con ese tren de aterrizaje, esa palanca de tren de aterrizaje tan gigante, ¿no? Era grande y larga, que era un cañito. Era bastante literal. Aparente, ¿no? No, literal, y siempre igual, tirando hacia afuera y bajándola, ¿no? Pero y entonces haces el curso. ¿Dónde hiciste el curso? El curso lo hicimos en Denver, en United. En todas las instalaciones de United en ese momento, que la sigue teniendo, obviamente, ahora ha fusionado, pero la sigue teniendo ahí. Hicimos todo el curso de 737-200 en Estados Unidos, sí, con instructores de LAPA, obviamente, y volvimos a hacer nuestro chequeo, nuestro vuelo de chequeo con el jefe de línea en ese momento, que era Daniel Méndez, y salimos a volar. Muy bien. Así, nomás. Habías ya hasta ese momento tocado varios fabricantes, ¿no? De aviación ligera, correcto. Pero sobre todo, Learjet, McDonnell Douglas, sí, señor. Boeing. Sí, señor. Una experiencia, la verdad es que bastante ya transversal, bastante es amplia, verdad. ¿no? A partir de la capitanía del 200, queda directamente todo es Boeing, hasta casi la finalización. Ok, muy bien. Entonces, ¿LAPA cuántos años? ¿Eso qué año es? En LAPA, yo me voy a LAPA en el 98, si no me equivoco, aproximadamente, 97. Y lamentablemente, viene el accidente, cae muchísimo, hay un montón de cosas que suceden en el medio y prácticamente la compañía va a quiebra. Entonces eso fue en el 2000. Un accidente, lastimosamente, no es el objeto de este episodio. No, para nada. Pero un accidente bastante famoso. Sí, correcto. Que por lo menos motivó cambios importantes en la industria y en el entrenamiento. Con ese avión yo había vuelto de Bahía Blanca esa mañana. Exactamente. Muy bien. La verdad es que, eso desencadena una serie de acontecimientos que desencadena quizá por otros factores también, pero como les digo, no es el objeto del episodio de hoy, pero con el cierre del LAPA, ¿no? Correcto. Tú llegaste hasta ese momento, hasta el cierre. Yo llego hasta ese momento, hasta el cierre. De acuerdo. Ajá. En realidad queda ahí, hay un grupo remanente que, se quedaron, pero básicamente yo busqué mi camino también, pero termina totalmente en el cierre del LAPA, exactamente. Y una pregunta que te quiero hacer, ¿no? Sí. ¿Empezaste a buscar trabajo antes del cierre o ya cuando fue? Antes del cierre empecé a buscar opciones. Y eso es algo importante, ¿no? que a mí me gustaría resaltar a los diferentes pilotos. Es importante intentar leer hacia dónde va el mercado, ¿no? Hacia dónde va la industria, ¿no? Y adelantarse. En la medida de lo posible tener algún plan cuando uno ve
que las cosas, ya sea personales o que sean de forma general en la industria, cuando uno ve que las cosas quizá no van a salir de la forma que uno espera en una determinada compañía, en un determinado mercado, es importante ser proactivos y antes de que eso llegue, por lo menos, como dice el comandante, empezar a mover opciones. Quizá no tener algo seguro, quizá no tener algo decidido, porque uno quiere estar esperando a ver cómo va su actual situación, pero sí es importante anticiparse, porque cuando llega ese momento, yo les puedo decir que yo he sufrido 3 grandes crisis, estoy seguro que el comandante ha sufrido las mismas 3, y es importante que anticiparse, porque cuando eso sucede hay literalmente decenas de miles de pilotos mundiales que están buscando por los mismos trabajos, ¿no? Literal. Lo que acaba de decir Carlos es literal. A partir de ese momento yo conseguía trabajo, pero estaba siempre con el ojo a ver qué por sí o qué pasa si se queda esto en nada. Exactamente. Entonces, es una industria muy sensible, ¿no? Muy sensible, muy sensible. Para lo bueno y para lo malo. Para todo, es verdad, para todo. Es para lo bueno y para lo malo. Así como da lo positivo, da lo negativo, que es una crisis económica, una situación interna de la empresa, etcétera, etcétera, y lo que acaba. Exactamente. Bueno, es importante que los pilotos jóvenes tengan, y los menos jóvenes también, y los futuros pilotos tengan eso también presente. Sí. Entonces, terminas en Lapa. Bueno, lastimosamente no se puede seguir por ese camino. ¿Y cuál es tu siguiente? Y ahí hay 10 meses entre que me llama Copa. Hay unos 10 meses, un año que vuelo, hay una línea chiquitita en Argentina que se genera y pasan algunos 200 de Lapa a volar con ellos, que se llamaba Southern Winds. Me acuerdo yo de Southern Winds. Southern Winds tuvo también 747 clásico, ¿no? Uno solo. Un clásico Para 747. hacer un vuelo al final se hizo, creo que se hicieron 1 o 2 vuelos, nada más. Sí, me acuerdo de Southern Wind, me acuerdo, cómo no, claro que sí. Exactamente, había muchos también aerolíneas argentinas, capitanes que pasaron a volar también allí. Llegaron a ir a Madrid, Southern Winds. Ajá, llegaron a ir a Madrid, exactamente, sí señor, con eso. Y creo que, pero fuerte, te repito, hicieron muy pocos vuelos y después eso no anduvo más al final. Estuviste 10 meses. 10 meses hasta que Copa, me recuerdo, llama el capitán Branca a casa una noche, un domingo a la noche, dice, capitán Diego Bachor, bueno, tengo su nombre aquí, voy a estar en el Sheraton el martes, si por favor puede venir a rendir unos exámenes, un screening. Desde aquí le mandamos un saludo al comandante Branca. Claro que sí. Muy comandante, le contactemos para poder estar aquí también con nosotros en algún momento. Claro que sí, tiene mucha experiencia aquí en Copa. Así es. Así que bueno, dicho y hecho, teléfono, boom, el martes, corbata, todo el tema, nos presentamos en el Sheraton, ahí en Buenos Aires, y había muchos pilotos, éramos como... Yo calculo que alrededor de entre 70 a 100. Y quedamos 10. Que el jueves salimos para Panamá. Ya, con todo ya. Y una vez más... Todo hecho, que no sabíamos qué nos deparaba el destino, pero era Copa. Sí. ¿A qué veníamos a Copa? A terminar con el 200. A volar 200, que era lo que volábamos en Argentina, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Copa? 7 años. 7 años. Ah, bueno, bastante. Sí. Bastante. La verdad es que yo pensaba que habías estado menos, ¿no? Bastante tiempo. Sí. ¿Desde qué año entraste? Y fines del 2000. Casi principios del 2001 hasta el 2007, 2006. Y ahí pasaste de 200, pero rápidamente a la NG, ¿no? Rápidamente, exactamente. Hicimos el último vuelo, me acuerdo del último vuelo del 200 de Cuba. Hicimos una Habana, Panamá, Tocumen, y se terminó el 200 de ahí. Y ahí nos pasaron a NG. Sí, NG, que es el 737... 700 y luego posteriormente 800, sí, ¿no? Una gran aeronave muy icónica, la continuación del 737 clásico. Correcto, correctísimo. Y en Copa, después de Copa, tomaste la decisión, 7 años, bastante tiempo, antes. Sí. ¿Qué te hace querer? Porque en 2007 Copa no estaba en crisis. No estaba en crisis y en realidad estaba bien, había planes a futuro, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, bueno, tiene que ver también con la personalidad, siempre uno quiere un poquito más, o progresar, ver otra cosa a nivel profesional un poquito más arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Depende, hay distintas
cualidades o capacidades en cada piloto. Hay gente que no, como decíamos antes, hay gente que no se anima, hay gente que se queda, hay gente que no quiere. Hay un montón. Bueno, que tiene la aviación es que tiene para todos, ¿no? Sí. O sea, tiene para a lo mejor esa persona un poco más prudente, más... Correcto. Sencillamente quiere seguir en el mismo camino, en una estabilidad mayor, y hay gente más que quiere experimentar más. Y es, Carlos, como ya sabes, o sea, es decisiones unipersonales y familiares únicamente. No es que uno está bien, el otro está mal o el otro... No, es una decisión personal que cada uno toma y yo creo que también la vida te lleva a veces por diferentes caminos. Correcto, ¿no? Correcto. Y una vez que un piloto, y esto es, una vez que un piloto deja su país de origen, como en tu caso es Argentina, en mi caso fue en España, una vez que uno da ese primer movimiento, realmente increíble. El límite, el cielo, ¿no? Al final. Fue literal así. O sea, yo salí a Argentina y sentí como que las puertas hicieron pum, 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 y cada vez se abrían. Así es. Más grandes. Y entonces decides, o bueno, cuando digo decides, entiendo que hubo ahí un proceso bastante complejo. ¿Hacia dónde fue tu siguiente movimiento? Un venezolano que estaba con nosotros nos pone la semillita y nos dice, hey, vámonos a India. Vamos, la mayoría, bueno, algunos instructores y etcétera, etcétera, vamos a dar instrucción en India, también en NG, están trayendo NG, Bueno, y empezamos con los papeles, pum, pim, pam, pam, como todo. Él estaba encargado con... ¿India te refieres a SmartJet o...? No, a Jet Airways. Jet Airways. No, SmartJet no, disculpa, no, Jet Airways. Sí. Jet Airways, ajá. Que en ese momento era la privada de India, correcto, por excelencia. No, además tremenda aerolínea. Y Jet Airways tuvo una proyección y un crecimiento meteórico. Full. Meteórico. Literal. Es más, terminaron con 777, volando a Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, para hacer, porque es un poquito de risa del cuento. Este muchacho venezolano, Carmín Branca, arma todo el tema, arregla con el gerente de operaciones, y en el momento que tenemos que subir al avión, él dice... Yo no voy. Allí van ustedes, pero yo me quedo. Yo me quedo. ¿Y cómo? Y así fue. Entonces, bueno, los que nos fuimos y ya. Después hubo un grupo grande de Copa que nos siguió también. Un grupo de primeros oficiales, capitanes, que se vinieron también a Jet Airways, algunos otros a otras aerolíneas de India que estaban abriendo. ¿Qué tal la experiencia en India? A mí me gustó muchísimo. Me parece cultura. Tremenda gente. Sí, ¿no? Muy don de gente, muy amorosa, muy servicial. La comunicación también era dentro de todo muy buena, porque todo el mundo hablaba inglés. Tenemos que decir que India es un país, primero, ahora mismo ya es el país más poblado de la Tierra, y es un país que asume una grandísima cantidad de aviones y de pilotos, obviamente. Literal. Lo cual es un mercado a veces que, no digo que pase desapercibido, pero no es un mercado que quizá del cual se hable tanto como otras áreas, y por número de operaciones y número de pilotos es quizá el primer mercado. Grandísimo. Yo creo que está atrás de probablemente China, pero ahí debe estarle. Grandísimo. Estarle. Pero es cierto, hay que ir, es otra cultura, es otra comida, es otra infraestructura, es otra gente. El cambio es... Grande, bien grande. En algún otro episodio hemos hablado de esa capacidad de resiliencia que debe tener el piloto, ¿no? De adaptación. En el corto, ya sea cuando uno tiene un vuelo, va a otro destino, aunque vaya a estar 24 con 48 horas, tiene que adaptarse a ese país, a las formas de comunicación, a las formas de la cultura, respetar las culturas siempre de los países hacia donde va, que pueden ser diferentes a la de uno mismo, y especialmente si ya te mudas y directamente trabajas para otra aerolínea, hay que tener esa resiliencia, ¿no? Correcto. Siempre se buscó contratos con commuting, obviamente, ¿no? Commuting es la posibilidad de volar determinada cantidad de tiempo y volver a casa, que en este caso nos quedamos en Panamá, por cierto tiempo también de vacaciones, ¿no? Pero sí, la verdad que el cambio cultural fue muy importante. Estuve 2 años en Mumbai y 3 en Chennai, en el sur, en Madras. Chennai es la capital de Madras del sur de India. Todavía en el mismo equipo, 737. Todavía todo en NG. 737, que pasa en India, nos dio una posibilidad también de 900, de volar 737-900. Que es más largo, ¿no? Es un poquito más largo, sí.
Eso fue. Y ahí, sobre todo, dabais en tu caso, experiencia operacional. Correcto, capacitación en vuelo. en vuelo, correcto. acuerdo, Una especie de IDRs acá, o sea, de instructores en el avión. Inspectores en de vuelo. ruta, ¿no? Correcto. Operaciones. Son capacitación, experiencia operacional se suele llamar, en la cual ya un piloto formado, pero que todavía tiene que volar con un tipo de comandantes que tienen una formación adicional para darles ese tuning final. Correcto. de a ellos y a los primeros oficiales Correcto. que van ingresando. ¿no es Exacto. cierto? Puede ser a primer oficial o a capitán. Correcto, ¿de acuerdo? lo que tocaba. Para darles ese ajuste final Exactamente. de la experiencia operacional. Literal. ¿no? Muy buena experiencia también, porque fue no solamente India y el sur, sino que fue todo Middle East, porque se volaba a Dubái, a Doha, a Kuwait, Sharjah, que es la capital antigua o el pueblito antiguo al lado de Dubái, que es todo lo que es trabajadores. Casi ya es una misma urbe. Casi. Literal. Y todo lo que era Southeast Asia, que era Kuala Lumpur, Singapur, etcétera, etcétera. O sea, tremenda experiencia Sí, y la verdad que sí. vuelos, porque así yo ahora mismo, imaginándome el globo, la verdad es que desde Bombay o Chennai a Kuala Lumpur o a Dubái, pues... Eran vuelitos largos, eran Vuelitos 4 largos. horas 50, 5 horas, correcto. No llegan a los vuelos largos de NG, como ya sabes, pero son considerables, vuelos considerables, correcto. Estuviste 5 años. Sí, señor. ¿Qué te hace? Ya me imagino tu respuesta. Conociéndote, me imagino tu respuesta, pero quiero que ¿qué te hace cambiar? No, pero te voy a decir algo, fue más casualidad, es como dijiste esa cosa de que estar en el lugar indicado en el momento preciso. ¿Cómo es? Envío. Me llama un amigo, yo estaba en India, me llama un amigo y me dice, Diego, están tomando gente en Air China para 747. Le digo, pero nosotros estamos volando en NG, acá, para 747. Sí, mándame los papeles, mándame el currículum. Bueno, dale. Yo seguía volando NG, mando los papeles, obviamente, y me responde Air China. Y me dice, bueno, capitán, en realidad el broker, no tratamos directamente con la compañía, sino con el broker, que era un broker también de Corea. En algún otro episodio hemos comentado la figura de los brokers, ¿no? O agencias en la cual, sobre todo a medida que el mercado de pilotos se iba globalizando, era necesario encontrar un agente que pusiera en contacto con empresas que buscaban pilotos, generalmente de forma específica, modelo de avión, tipo de experiencia, posición, con esos pilotos, con lo cual muchas veces no se podían encontrar, esas compañías no podían encontrar o comunicarse con esos pilotos y viceversa, con lo cual hubo empresas que ocuparon ese espacio para poner en comunicación, ¿no? Ese nicho, correcto, que eran nexos, ¿no? Exactamente. Como bien ¿no? dijiste en algún podcast, que Park Aviation era uno de los más famosos al principio de toda esta movida. Bueno, y... empiezo a mandar los papeles, sí, me llaman para hacer un screening, un examen en simulador y en NG, en el 37. Ok, voy, hago el screening, me mandan tiquetes, todo, etcétera, etcétera, paso el screening, vuelvo a India, sigo volando. A las 2 semanas me vuelven a llamar y me dice, capitán, ¿puede venir a hacer...? Diego, explícanos qué es el screening. Ok, perdón. El screening es una especie de examen entrevista. Combina las dos cosas. Y prácticamente es en el equipo que uno está volando, si la compañía los tiene, en este caso el China los tenía. Entonces, en el mismo avión nos hacen un examen en el simulador de vuelo, un examen en la entrevista propia antes de empezar el simulador y se hace todo lo que es el examen en sí y se obtiene un resultado. Una selección. Una ¿no? selección, es una preselección, exacto. Muy bien. Entonces pasas el screening. Paso el screening, me vuelvo a India, sigo volando, etcétera, etcétera, y me llaman y me dicen, capitán, ¿podría venir a hacer la ATPL China? Yo digo, ¿cómo la ATPL? Sí, hay que hacer la ATPL China, es en inglés, no hay problema, le vamos a dar todo el material. Dicho y hecho, me mandan todo el material, me mandan una base de preguntas, eran 2.500 preguntas, de las cuales tomaban 100. El material de estudio y me pongo a estudiar. Mientras
tú sabes que hay tiempo entre vuelo y vuelo, etcétera, etcétera. Yo tenía mi lugar, así que me puse a estudiar. Pum, pum, pum. A los 3 meses les digo, estoy ok. Bueno, me mandan otra vez, voy y rendimos éramos 60 pilotos, no sé cuántos, eran bastante. En una sala de la CAAC China, con computadoras en inglés. Hay una disculpa ahí, sí. Diego, ahí, el ATPL es la licencia de transporte de piloto de línea aérea, es la licencia que se necesita para actuar como comandante de aeronave comercial. Cada regulador, ahí hablado el capitán de la CAAC, es la Aeronáutica Civil China, cada regulador tiene su ATPL y aunque los pilotos tienen vías para moverse cada vez más, generalmente cada movimiento que uno hace, que haya un cambio de regulador, tiene que hacer una conversión o examen incluso de su ATPL. Aprovecho para recomendarles el app ATPL Quiz. Es una app con la que estamos colaborando un piloto cualquiera y que te va a ayudar a mantener el nivel si a ti tienes que hacer un cambio de licencia, especialmente en el contexto europeo, aunque es un material muy válido para cualquier regulador. Está en inglés. Te dejo el link en la descripción del vídeo. También, por favor, si usas el código Un Piloto Cualquiera, en el cual tendrás un importante descuento, el ATPL Quiz, por favor, en los comentarios me dejas saber qué te pareció. Así que, Diego, te dejo seguir. Continúa. No, tranquilo. Entonces, bueno, paso al screening, llego al examen ese de ATPL. Gracias a Dios pasamos, yo saqué 89%, que era bastante para lo que había pasado. Por supuesto, más de la mitad quedó en el camino. Te daban una oportunidad después, había que pasar X tiempo y te daban otra oportunidad. Bueno, yo sé lo que es pasar la ATPL China, en teórico. Sé lo que es, bueno, y es bastante exigente. Sí, señor, sí, es bastante exigente. Y aparte de allí, me acuerdo que te meten unos cubículos literal. O sea, ahí y separados, obviamente, sí, con varios vigilantes en la habitación. Bueno, muy típico de China, sí, ¿no? Todo está tremendamente vigilado. Así es. Y yo conozco la experiencia en primera persona y le puedo decir que es bastante demandante. Sí, así fue. Pero bueno, gracias a Dios, bueno, rendimos eso, pasamos, todo ok. Agregan después del screening el Type de 737 en la licencia TPL China para tener ya una licencia con Type, ¿no es cierto? Vuelvo a India, me llaman, me dicen ok, está todo listo. ¿Cuándo puede venir a hacer el medical? Y así fue. Me mandaron el tiquete, fui a el medical, muy exigente. Sí, el medical chino, muy exigente. El medical es los pilotos necesitamos pasar reconocimientos médicos aproximadamente. Va a depender del regulador, va a depender también de la edad del piloto. Generalmente, les digo, no puedo darles un número fijo para todos los reguladores, pero pueden considerar que va a estar entre 6 meses y 1 año, cada 6 meses o cada año, dependiendo del regulador y la edad del piloto. También puede ser, dependiendo de la posición del piloto, puede ser que sea un regulador acepte un término mayor de tiempo para los primeros oficiales. Va a variar, como le digo, pero sí o sí, cada 6 meses o cada año hay que pasar un certificado médico. Especialmente el certificado médico inicial de cada regulador es el más duro. En concreto, la Autoridad Aeronáutica Civil China tiene fama de ser los certificados, reconocimientos médicos más duros en la industria, especialmente sí, los iniciales, ¿no? Literal, bueno, ese es lo que íbamos a decir, ¿no? También el inicial en China es bien demandante, o sea, todos los parámetros tienen que estar prácticamente casi perfectos. Yo también me acuerdo de haberlo pasado también. Ajá. Y me acuerdo que también se quedó allí mucha gente. Sí, mucha gente se quedó, porque aparte la experiencia, no sé si te pasó a ti, claro, yo cuando hice ese reconocimiento médico, pues ya no era un muchacho. Claro, y bueno, uno como todo, cuando uno intenta conservarse bien, pero... Es cierto, tenemos grupos, ¿no? Dentro de los pilotos también hay gente que es muy deportiva o hace mucho deporte. Entre los que personalmente me encuentro, corrí siempre, así que gracias a Dios me mantuve en forma, sí, eso creo que me ayudó muchísimo. Así que bueno, rindo el medical y me dicen, ¿cuándo puedo empezar el curso? Yo estaba en India trabajando, así que ahora, bueno, voy a India, empiezo a hablar el tema, qué sé yo, pido unas vacaciones que me debían, etcétera, etcétera. Y voy a lo de China, voy a Seattle
y hago el curso de 747. Versión 400. 400, sí señor. 747. La reina de los cielos. La reina de los cielos. La ¿no? reina de los cielos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces terminamos el curso. Cuando termino, paso el curso, vuelvo a China a endorsar o a poner la licencia 747 en la ATPL licencia, China. La habilitación de tipo en la Correcto, licencia, ¿no? Correcto. Hago eso, firmo el contrato y a India hago mi renuncia después de las vacaciones. Y empiezo a volar 747 en China. No me quiero, Diego, no quiero, o sea, te interrumpo, sí te voy a interrumpir, dale, pero te quiero comentar, ¿no? Te quiero, muy importante, ¿no? A los pilotos jóvenes, ¿no? Y a los no tan jóvenes, ¿no? Es importante, por lo menos yo personalmente, tomarse siempre el cuidado de la salud de uno, como parte también, a nivel de personal, pero sobre todo también parte profesional, ¿no? Nosotros al final, entre otras muchas cosas, tenemos que seguir pasando certificados médicos. Literal. O reconocimientos médicos. Hasta que te jubiles. Hasta que te jubiles, ¿no? Entonces yo, por favor, siempre pido a todos los pilotos que siempre tengan esto en consideración. Lastimosamente he conocido a algunos pilotos que han perdido esos certificados médicos, no por fortuitos, sino por acción propia, ¿no? Correcto. Malos hábitos, poco descanso. Pero por dejadez también. Alimentación, descanso, no hay secretos, ¿no? Deporte y tener buenos hábitos de vida es importante para tener una carrera lo más longeva posible y con una calidad de vida buena. Literal, no sé si te parece, creo que ahora, en este tiempo, hay mucha más conciencia de esto, de una vida más saludable, más que cuidarse que lo que se hacía. Que lo que nos tocó a nosotros y sobre todo a la generación anterior a nuestra. Correcto, ¿no? Si no tenías un motus propio para hacer eso, o cuidarte, hacer deporte, nadie te estoy de acuerdo nada. que ahora ya las generaciones nuevas tienen eso más presente. Correcto. Pero no es importante que siga con ese mensaje. Sí. Volando, empezaste a volar 747-400, la reina de los cielos. Basado en Beijing. Basado en Beijing. Ajá, Beijing, donde el capital era Beijing, Pekín, Beijing, ¿de acuerdo? Que era la capital de China, y el Capital Airport, que era el Beijing Capital Airport, que era el aeropuerto principal de Beijing. Y empezamos a volar 747-400. Pasajeros. Pasajeros interno en China. Y había un BCF, que era pasajeros y carga, y después carguero. El BCF, el comandante habla de un Boeing Converter Freighter. Es un avión que inicialmente fue construido como pasajeros. Correcto. Que luego, por un programa certificado, no es un programa cualquiera, No. de los cuales, por cierto, hay varias empresas en China que están autorizados, hacen su conversión a carguero con la puerta lateral, ¿no? Correcto, ¿De con acuerdo? la puerta lateral. Entonces hiciste ese vuelo de pasajeros y internacional de carga. Muy interesante también, ¿no? La diversidad de vuelos. Sí, es verdad. Básicamente fue los primeros 2 años, 3 años. Y bueno, ya sabemos cómo es. Los chinos empezaron, que no queremos extranjeros volando con pasajeros, etcétera, etcétera. Así que nos sacan y nos dejan volando solamente carga. Internacional. Doméstica e internacional. Doméstica e internacional, sí señor. Ibas con ese alcance, ibas a... No, se hacía de todo. O sea, básicamente las mismas rutas que con el 74, después las pasamos a hacer con 777, que es el último avión que termino volando. Pero se hacía Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Washington, Miami. Yo no llegué a hacerlo, lo hacían, pero yo no llegué a hacerlo. Y después en Europa básicamente era Frankfurt, Madrid, hacíamos Ámsterdam muchísimo, se hizo una época Milán también, y nada más. Eso era básicamente. Yo me acuerdo de Air China, que volaba a Madrid pasajeros. Claro, exactamente. Me acuerdo del 747-400 de Air China. Interesante porque, me vas a confirmar, entiendo que desde Beijing a Estados Unidos ibas por Pacífico
Es correcto. Y en cambio por lo que es Asia, Eurasia, hacia Europa, ¿no? Ajá, ¿De acuerdo? exactamente, Con lo cual, por el otro lado. Por otro lado, Básicamente, exactamente por el otro lado, que era más corto, ¿no? En ese momento. ¿Y había algún tipo en la aerolínea contemplaba algún tipo de descanso adicional cuando te cambiaban de un lado hacia el otro? Normalmente se volaba, creo que te lo escuché también en otro podcast, normalmente se volaba con 2 tripulaciones completas, que era 2 capitanes, 2 primeros oficiales o 3 primeros oficiales, ¿ok? O sea, un capitán y 3 primeros oficiales. No, 2 capitanes, de los cuales los 2, uno era PAC, éramos PAC, eso se turnaba, y 3 primeros oficiales. PAC es piloto al mando, aunque hay 2 capitanes que tienen la capacidad de ser piloto al mando. En cada vuelo solo puede haber un piloto al mando. Exactamente así. De acuerdo. Entonces, 2 pilotos, 2 capitanes con 2 o 3 primeros oficiales. Bueno, bastante gente ahí, ¿no? Bastante gente, pero así siempre volaron los chinos. Los chinos siempre volaron así. De hecho, siguen volando así sus aviones en general. Sí, porque te permitía el tema este de volver enseguida, te permitía más horas de operación, más flexibilidad. Recordamos que había cama en el avión, obviamente. Sí, como dijiste anteriormente, se volaban, por ejemplo, en Air China eran periodos de 3,5, 4 máximo, y se cambiaba 1 hora o 2, dependiendo de cuánto era de largo el vuelo. Pero la pregunta antes también era si claro, cuando uno vuela hacia el este, generalmente sale de tu base, Ajá. en este caso Beijing, hacia el este, haces 1 o 2 viajes, sí, que regresas, pero tu base, digamos, tu cuerpo sigue siendo Beijing. Ajá. Cuando hay un cambio hacia el oeste, ¿había algún tipo de descanso extendido en tierra? Porque es algo que se está perdiendo. No. Es algo que se está perdiendo y antiguamente se hacía más. Sí, correcto. Se quedaba más tiempo en esa base o en ese lugar. Antes de volver al otro lado, ¿no? No, normalmente no. Por eso era la cantidad de pilotos y vuelta para atrás. Eran 24, 48 horas a lo sumo. Había un solo vuelo que eran unas 56 horas y se volvía. Bueno, pero había una mitigación aumentando el número de pilotos. Totalmente. Que también es otra forma de verlo, ¿no? Y descansaba, porque mal o bien, te guste o no te guste, yo volaba 3 horas, 3 horas y media y me iba a dormir. O sea, entonces descansabas, algo descansabas, no es que tenías que estar sentado las 10, 11, 9 o 12 horas del vuelo. Básicamente era así. Muy bien. Así que una característica, yo siempre, hay gente que dormía y se despertaba, yo siempre mantuve la hora de China. Siempre te gustaba mantener la hora de China. Yo fíjate que soy al contrario. A mí me gusta... Yo tenía, por ejemplo, Rafael Espinal, un muy amigo, un venezolano que en este momento está viviendo en Miami, que también tuvimos... Puedes mandarle un saludo si quieres. Muy bien, Rafa, si nos estás viendo, saludo grande. Él también era, como nosotros, 13 años también allí. Y Rafael, yo lo admiraba porque... Llegábamos a la madrugada y a las 9 de la mañana estaba, ¿a dónde vamos? Salimos... Sí. Brother, recién llegamos, vamos a dormir. No, yo la verdad es que, hombre, no así tan radical como compañero, como Rafael. No le conozco, pero también le mando un saludo si me está escuchando. ¿Cómo no? Pero yo sí, o sea, soy más de esa escuela, más de intentar adaptarme a ese ritmo circadiano de donde estoy. Y en otro episodio hemos comentado que al final el piloto tiene que escuchar a su cuerpo, ¿no? Ahí está, literal. O sea, al final van a escuchar muchas teorías científicas de qué conviene, del ritmo circadiano, del ritmo de comidas, de mantener el horario de origen o de adaptarse al destino, en fin, van a mantener ahí y hay teorías, pero yo siempre digo, hay que escucharse a uno mismo. A mí me ayudó, exactamente, el mantener el horario de China. Y mantenía. Ahí. Claro, llegabas al oeste, llegabas a Europa y era el opuesto. O sea, estamos de día en Europa, era de noche en China. O sea, a tu cuerpo le ayudaba a eso. Así lo hice. Y me ayudó, pero muchísimo. Entonces es importante escuchar al cuerpo y si uno ve que sus hábitos de descanso no le están ayudando,
es importante entender y escuchar al cuerpo y dormir cuando el cuerpo lo pide, ¿no? Exactamente. En este caso hablo de dormir siempre en sus periodos de descanso, ¿no? Correcto, No estamos refiriendo en los periodos de trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, estuviste en 747 varios años y dijiste que tuviste también la gran fortuna de volar otra gran aeronave. Correcto. La empresa hacen un joint venture con Cathay Pacific, con Air China a cargo específicamente, y básicamente traen 8 777 nuevos freighters a la compañía, y a todos los extranjeros nos pasan a 777, a volar 777, y nos mandan a Shanghai. O sea, de Beijing Base, ahora cambio ahora base. a Shanghai, correcto. También tremenda ciudad, ¿no? Sí, Tremenda Shanghai, ciudad. muy bonito. Eso es algo que fue un choque muy grande, el pasar de India, de Chennai a Beijing y Shanghai. La infraestructura, la Cambio, tecnología. ¿no? La comida también, ¿no? La comida también, un cambio bien grande, sí, verdad. Ambas comidas a mí Pero me me encantan. gustan, exacto. Ey, es el día de hoy que paso por alguno de los restaurantes hindúes de aquí y me llevo a casa a comer algo. Claro que sí. Así que no. ¿Dónde hiciste el curso de 777? En Singapur. Nos mandan ya no a Seattle, esta vez en CAE Singapur, en Boeing Singapur, y hacemos todo el curso allá de 777. Sí, señor. Simuladores, etcétera. Una gran aeronave también. Tremenda aeronave. Por supuesto, un poquito más moderna que el 74. Creo que a nivel redundancia el 74 es mucho mejor, pero el 777 tiene todo esto de la modernidad dentro de todo, más que el 74 obviamente, y con mucha más accuracy o más exactitud en todo lo que se hace. Sí, estamos hablando siempre del 747-400. Recordemos que hay un modelo del 747-8 que es más nuevo y que siempre, al final, cada vez que hay una actualización de un modelo, ya sea ni siquiera con un modelo nuevo, sino una actualización de ese modelo, claro, pues evidentemente se incorporan nuevas... Claro, se le pone ESB, que no tenía el 400, al 800 le ponen ESB ahí abajo, igual que lo que tenía el 777, lo modernizaron bastante. Los motores son tremendos motores ESB, también. recuerden que una de mis labores aquí, siempre les digo a mis invitados, es la traducción. ESB es Electronic Flight Bag, o es la bolsa electrónica de vuelo. Básicamente es una tableta que está incorporada a los propios sistemas, en lo cual uno antes teníamos que llevar cartas de navegación de papel, por ejemplo. Exacto. Como antes, no me dejará mentir, había unos bolsas grandes en los que uno tenía que sacar libros y tenía que buscar manuales Jepsen. Por Jepsen, tenía que buscar por orden alfabético, en fin, cada carta de cada aeropuerto. Los pilotos jóvenes ya eso no lo han conocido y ahora pues todo se hace de vía electrónica. De hecho, ahora ni siquiera muchas aerolíneas no toman la opción de no incorporar bolsas electrónicas dentro de la aeronave, porque los propios pilotos tienen ya tabletas eso autónomas. Ha cambiado, ¿no? También. Depende del avión y el tipo de avión que estés volando. Y del operador también. Correcto. Y el operador ahora básicamente se han solucionado todo con un iPad. ¿O iPad o no queremos dar publicidad? Una tableta. Una tableta, es verdad. Entonces, de acuerdo. 777. Le podemos decir a Apple entonces. Sí, oye, si Apple nos quiere contactar. Entonces, 777 volando desde Shanghai, ¿las mismas rutas? Misma ruta que el 74, no variaron. Se hicieron un poquito más de rutas con el 777 dentro de China. Se hacía Chongqing, Chengdu, que son las dos ciudades más grandes del centro oeste de China. Todos básicamente converge ahí. Y después en el sur está la que tienen ellos, que es donde fabrican la mayoría de las cosas, que está ahí al sur, muy poquito de Shanghai, ¿no? Era un saltito de 15 minutos, 20. ¿Cuántos años estuviste en Shanghai? En Shanghai estuve 8. Bastante tiempo. Sí. ¿La familia la moviste? Los chicos eran grandes ya y estaban, bueno, en principio ya trabajando, etcétera. Habían terminado el secundario y universidad, así que ya prácticamente no. Y la que iba y volvía era mi esposa. Iba y volvía porque venía, estaba un mes conmigo en Shanghai, nos volvíamos juntos a Panamá, estábamos 20 días. Después yo me volví a China un mes, estaba un mes solo, ella venía otra vez otro mes y así hacíamos ida y vuelta. Y aprovecho la ocasión, ¿no? Porque
es las familias de los pilotos, ¿no? También tendremos son las que pagan el precio. Vamos a tener que cubrir esa parte porque las familias de los pilotos, esposas, esposos, hijos, papás también, pero sobre todo esposas y esposos e hijos, cuando tienen a un piloto o una piloto, pues la verdad es que es un estilo de vida familiar, ¿no? Es verdad. Y tiene cosas muy buenas, sí, tiene grandes desafíos también. Supuesto. Es importante que esa resiliencia que hablamos siempre, pues la tenga también la familia, ¿no? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, ¿no? Y adaptándose a los tiempos, yo creo que es una buena profesión para toda la familia, con grandes oportunidades de disfrute. Igual, Carlos, también... es lo que hablábamos al principio de todo, creo que son decisiones muy personales y hay precios que hay que pagar. Sí o sí se va a pagar por una cosa o por otra. Básicamente es decisión personal, ¿no? Creo que hay cosas, aprovecho Maca y Tim, un besito. Son mis hijos y sí. También ellos tuvieron que pasarla, ¿no? No solamente fui yo. Me puedo imaginar. Llegaste y te retiraste de vuelo. Bueno, y quería preguntarte, antes de preguntarte sobre tu parte final, entiendo que ya sería ya casi para el retiro, aunque me puedes corregir. Me comentabas que estabas dando capacitación en China. ¿Tuviste la oportunidad de seguir dando esa capacitación? Perdona, estabas dando capacitación en India. Correcto. ¿Tuviste la oportunidad de seguir No. o la regulación china no lo permite? La regulación china era más complicada. No lo permite, No ¿verdad? lo permite. No, nos propusieron como instructores a un par, etcétera, etcétera. Al final redujeron el número. Rafael fue uno. A mí me dejaron en stand-by, así que no fue tan fácil. Vamos a tener que traer a Rafael. A Rafael Espinal, claro. Vamos a tener que traerla aquí al podcast a ver, para que nos tremenda cuente. Tremenda persona. Y muy bien, bueno, pues sí, hay veces que los reguladores pues tienen sus limitaciones, ¿no? No, y tú sabes cómo es, o sea, China es muy nacionalista, entonces trataban en la medida de lo posible de quedarse con ciertas suyos, posiciones, sí, ¿no? Con ciertas posiciones full y con los suyos. Bueno, pero hay muchos pilotos, la verdad es que en esa época, yo creo que ahora también empieza, bueno, ya hace un tiempo empieza a abrirse también el mercado chino y demás, pero yo me acuerdo de aquella época, era una auténtica, digamos, ¿cómo diría? Riadas de pilotos yéndose a China, ¿no? Literal, o sea, había literal. muy buenos contratos con buenas condiciones. Sí, señor. Y sí se trabajaba mucho. Yo al final... Sí, la gente que no estaba en wide body, que fue a volar narrow body. Narrow body es todo lo que es aviones de corto alcance o mediano, que son 737, Airbus 320, 321, etcétera, etcétera. Digo, me encanta cuando de verdad me encanta cuando el invitado me facilita la labor siendo el traductor, No, bueno, el traductor designado. Esa es tu tarea. No, me encanta, créeme que me encanta. Creo que me encanta. Entonces, la gente que fue a volar esos aviones, Carlos, sí, trabajó mucho, ¿no? Mucho. ¿Y ahí llegaste ya al final de tu carrera de vuelo? ¿O mira, básicamente sí, pero terminé, bueno, actualmente se puede volar hasta los 65, en Argentina es un poquito más, es 68 en este momento. Ahora hablaremos de eso, pero ¿hasta qué edad estuviste en China? Yo estuve hasta los 60. 60. ¿Y después? 59. ¿Y después? ¿Cuál fue el siguiente Pensé paso? que iba a llegar hasta, la idea o la original era 2 años más, hasta los 61, pero terminaron el contrato de los extranjeros. En un momento dijeron, se acabó el contrato con los extranjeros, y a medida que se te terminaba el contrato no lo renovaban. Así que eso fue hace 4 años. Yo llegué aquí en el 2022, fin del 2021, principios del 2022. Estuve 1 año sin hacer nada, básicamente, y pudiendo volar. Pero bueno, Panamá también tiene sus características con eso, y está bien. Hasta que me llama Jorge Reyes, de Copa, y me dice, mira, digo, quisiera que vengas a dar instrucción a Clayton, a Copa. Así que bueno, ahí empezamos las conversaciones, las entrevistas, todo lo que es no screening, pero, ¿sabes? Las entrevistas formales, etcétera, etcétera. Y
empecé a dar instrucción en Copa Airlines otra vez. Una vez un saludo al comandante Reyes, otro comandante que igual espero, no, igual no, ya lo sabe, espero contar con él, una tremenda experiencia. Tremenda experiencia, tremenda persona también. Tremenda persona, eso ante todo, y tremendo profesional, especialmente en el área de entrenamiento. Aparte de conocer sobre él, es algo que nos gustaría explorar las nuevas tendencias. Sabe muchísimo y está muy ducho en todo eso. Exactamente, ¿no? Correctamente. Entonces ahora estás desempeñándote como instructor y simulador. Sí, señor. Correctamente en Copa Airlines. En Copa Airlines, en estamos Ciudad de Panamá. IDS en 737 NG y MAX. Y hasta, llevas ya un par de años o un año. 2 años. Dos años. Básicamente, 2 años. Me comentabas sobre la edad de retiro. También es un tema bastante controversial, Leo. Porque es controversial. Yo desde que empecé a volar, muchas aerolíneas se jubilaban, algunas, no muchas, con 55, pasó a 60 rápidamente, 65, y ahora están estudiando, llevan ya un tiempo estudiar 67. Yo sé que hay algunos países que ya han adoptado ya 67, 68, correcto. Ciertas limitaciones dentro, a lo mejor vuelos nacionales o determinada duración, con reconocimientos médicos más continuos. Y es un tema bastante controversial. ¿A qué me refiero? Porque es un tema que toca varios ámbitos, ¿no? La progresión profesional de los pilotos más jóvenes, toca la posibilidad de retiro de los pilotos que se quieren retirar y a lo mejor ven como un cambio de regulación les fuerza, entre comillas, a seguir volando. Literal. Y entonces, como se dice en España, no llueve nunca a gusto de todos, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, eso da para creo que da para un episodio muy interesante porque hay diferentes reguladores que van teniendo diferentes iniciativas. Correcto. Lo que sí es verdad es que a día de hoy hay una escasez de pilotos en el mundo. Hay una escasez de pilotos. Sobre todo pilotos cualificados, y de los pilotos cualificados siempre vienen aumentando por abajo, es decir, de pilotos que no tienen experiencia se van incorporando a ese pool de pilotos cualificados. A día de hoy hay una demanda importante de pilotos. Literal. De la cual yo me alegro mucho. Sigue siendo, ¿no? Importante la demanda. Así que es un tema muy controversial, como te digo, que hoy quizá podemos hacer un día una mesa redonda. ¿Cómo no? Y hablar sobre ello. Ya, por favor. Ya estamos acabando la entrevista, pero sí quería que te dijeras, si es posible, directamente a la cámara, a los pilotos jóvenes, 15, 20 años de edad, que no son ni siquiera pilotos, o pilotos de 20 y 25 años que están empezando su carrera. ¿Qué consejo les podrías dar, según Diego, para sus carreras? Mira, yo creo que se habla muchísimo en este tiempo de, que van a ser aviones autónomos, cabinas autónomas, sin piloto, un solo piloto, etcétera, etcétera, con lo cual puede asustar o puede decir, ¿y ahora qué hago? Mi ideal es ser capitán, ser piloto, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía falta para eso, no creo que sea tan sencillo como lo que están planteando, sobre todo en Europa, que es la que está empujando más hacia ese lado. Hay que seguir lo que uno quiere hacer y lo que uno desea y anhela y seguir el sueño. Por supuesto, la vida va a decir si sí, si no. Mis aptitudes, mis capacidades también van a limitarme o no en lo que quiere hacer, pero me parece que hay que seguir, hay que empujar y hay que hacer lo que uno quiere. Yo todavía entiendo que van a quedar fácilmente 20 a 30 años por delante muy fructíferos a como está hoy, Carlos. Así que denle para adelante. Bueno, yo soy algo más optimista que el comandante. Yo creo que quedan de 30 y 50 años por diversos motivos tecnológicos, económicos. Así que yo me hago eco de sus palabras, comandante. Una buena noticia en ese aspecto, y por favor pido a la audiencia que me haga un fact-checking aquí, me corrija si no, pero aparentemente la iniciativa de EASA, la Autoridad Aeronáutica Europea, de tener tan pronto como, creo que era 2027, 2029, un solo piloto en cabina en la fase de crucero, repetimos siempre en la fase de crucero, esa iniciativa ya no sigue adelante. Bueno, me das una excelente noticia. Por favor, hágame un fact-checking. Esas son las noticias que nos han llegado, pero estoy seguro que cualquiera de nuestros suscriptores, que siempre nos dan información muy, muy, muy veraz, nos pueden confirmar o desmentir esta noticia. Sé que Estados Unidos se opone, sobre todo ALPA, obviamente,
y han hecho estudios bastante concienzudos y científicos y se oponen terminantemente a esa iniciativa. Yo también, yo desde aquí un piloto cualquiera, en su día tuvimos al comandante Fernando Miragaya, que es el presidente del Sindicato Español de Pilotos de Línea Aérea, en el cual estaba, como todos los sindicatos, muy metidos en esa iniciativa. Correcto. De no seguir, digamos, por ese camino, mientras la tecnología no garantice, y a día de hoy la tecnología no está ahí, y sobre todo creo que todavía la figura de los pilotos, para aquellos pilotos jóvenes que están empezando su carrera, se lo están planteando, queda un futuro bastante brillante. Sí, lo que decimos, Carlos, que esto lo sabes tú perfectamente bien, sin ninguna duda, lo que no puede uno, puede el otro en una cabina. Normalmente es así, hay una comunicación, una intercomunicación, y lo que se le pasó a uno, el otro lo puede llegar a captar, lo puede llegar a tomar, a hacer, a ayudar. Así que creo que la interacción de dos pilotos es lo más indicado, como hasta ahora ha sucedido. Sí, así sea, así debe ser, comandante, muy de acuerdo. Así que, Diego... Carlos, ha sido un gusto estar. Gracias a todos por escuchar, gracias por prestar atención también. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gustazo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un placer tenerte, un piloto cualquiera. Con el comandante Diego Nelson Bachor nos ha contado su gran carrera, su extensa carrera, variada carrera. Próximamente vamos a contar con comandantes de otras nacionalidades, como les mencionaba en algún otro capítulo. Queremos, tanto Eloy Chacón como yo, pues dar un amplio espectro de lo que es ser y de las diferentes nacionalidades, diferentes puntos de vista, diferentes carreras, diferentes caminos de ser comandante de línea aérea. Espero que les haya gustado el set. Un saludo especialmente a Eloy también, que gracias a él se ha podido seguir desarrollando este canal. Por favor, te pido que nos comentes y interactúes con nosotros en el área de comentarios. Un saludo y espero verte en el próximo episodio de Un Piloto Cualquiera.